Si por favor abren sus Biblias de nuevo a Efesios capítulo 1. Y como ya leímos todo el capítulo, no voy a leer el texto de nuevo. La consideración de esta mañana va a ser los primeros 14 versículos de Efesios 1, pero por favor abren sus Biblias ahí, porque vamos a leer durante el mensaje algunos pasajes de esta palabra, de este libro de Efesios. Pero antes que llegamos a la predicación de la palabra, vamos de nuevo a regresar a nuestro Dios pidiéndole su ayuda y su asistencia para esta hora. Oremos. Oh Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Rogamos que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento para contemplar las riquezas de tu gracia revelada en Cristo. Humilla nuestros corazones, fortalece a la fe de tu pueblo y atrae a los pecadores al Salvador en esta hora. Que Cristo sea exaltado, tu nombre sea glorificado y que salgamos de este lugar amándote y obedeciéndote más. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo pedir a unos hombres si me pueden traer un agua? Por favor, está en la cocina, en el refrigerador. Ya se me está secando la garganta. Bueno, al comenzar nuestros estudios en el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Efeso desde una celda romana. En algún momento, a principio de la década del 60 DC. Y veremos que en el corazón del mensaje del apóstol Pablo hay una enseñanza, hay una enseñanza acerca de la iglesia, la nueva comunidad de Dios. Y en muchos sentidos, Efesios es una exposición enciclopédica de la verdad cristiana. Pero su corazón, su preocupación central y su carga es enseñarnos dónde pertenecemos realmente. Si quiere, un manual es lo que es de usuario para la verdadera pertenencia en la iglesia de Cristo. La comunidad en la cual somos nosotros edificados cuando creemos el Evangelio de la gracia. Y por eso el libro de Efesios es inmensamente importante en los días en que vivimos, cuando tantas personas anhelan un lugar al cual pertenecer. Aquí tenemos un libro que trata de la iglesia de Jesucristo y de la comunidad en la cual Dios procura plantarnos por medio del Evangelio. Y esta mañana vamos a considerar los primeros 14 versículos del capítulo 1. Y si lo miran conmigo en los versículos 1 y 2, vemos un saludo apostólico acostumbrado de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. Hermanos, su carga al comenzar esta carta, como también otras, es recordar a sus lectores sus credenciales apostólicas. Al decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, le está diciendo a la iglesia en Efeso, como también a la iglesia en Clarksville, Tennessee, presten atención, esto no es el mejor consejo de Pablo. Esta es la palabra de Dios traídas a ustedes por el portavoz autorizado de Cristo. Así que al escuchar el mensaje de Efesios, estamos escuchando, óiganme, estamos escuchando a Cristo dirigiéndose a su iglesia. Y en los versículos 3 al 14 tenemos esta declaración extraordinaria. En realidad una sola oración larga y compleja en el griego, que resume casi todo el cuerpo de la verdad cristiana. La enciclopedia completa de la verdad cristiana está aquí. En estos 12 versículos es un panorama impresionante. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí en los versículos 3 al 14. Un panorama impresionante del país de la gracia redentora de Dios. Y Pablo quiere que lo contemplemos. Que lo contemplemos. Que seamos conmovidos por Él. Capturados, cautivados por su gracia, por su gloria, su amplitud y su grandeza. Y al procurar hacer eso juntos esta mañana, en los pocos momentos que tenemos, quiero que noten de este pasaje cuatro temas. Y organizaremos nuestras reflexiones sobre estos como 11 versículos bajo 4 encabezados. Primero, quiero que vean que Pablo nos enseña que la salvación es doxológica. Es decir, que la meta y el propósito de la salvación es la doxología. Tiene que ver con la alabanza de Dios. Tiene que ver con la adoración de Dios. Y segundo, se nos enseña en los versículos 3 al 14 que la salvación es cristológica. Cristológica. Es decir, está centrada y está enfocada en la persona y la obra de Jesucristo. Y tercero, veremos que la salvación es trinitaria. Aunque estos versículos se enfocan con precisión en la persona y obra de Jesús, son sin embargo, hermanos, profundamente trinitarios, mostrándonos la obra del Padre al proponerse nuestra redención. La obra de Jesucristo, Dios el Hijo, al llevar a cabo nuestra redención. Y a la obra del Espíritu Santo, al aplicarla a nuestros corazones y vidas. Salvación doxológica, salvación cristológica, salvación trinitaria. Y finalmente veremos que nuestra salvación es completa. Comienza en la eternidad. Avanza a través del tiempo en el Calvario. Entra en nuestra experiencia cuando somos convertidos. Y sigue hacia la gloria al fin de los siglos,
cuando llegue el cumplimiento de los tiempos y todas las cosas sean reunidas en Cristo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Hermanos, la eternidad, la historia, nuestra experiencia y nuestro futuro están todos aquí. Es una salvación completa. Pensemos entonces en esos 4 encabezados. Primeramente, si están tomando notas, el primero es: la salvación es doxológica. Doxológica. Esa es la orientación básica que se da al pasaje en el versículo 3. Miren el versículo 3, por favor. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está a punto de lanzarse a esta extraordinaria oración única como un torrente de conciencia que brota de él. Apenas se detiene para respirar. Y aquí al comienzo vemos lo que estas vistas asombrosas del diseño y propósito salvador de Dios están produciendo en el corazón del apóstol mismo. Y lo que deberían producir en nuestros corazones al contemplarlas. Pablo, hermanos, estalla en alabanza, en doxología, en adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al contemplar todo lo que Dios ha propuesto, realizado y aplicado para asegurar tu salvación, debes adorar. Debes adorar. Y la meta de Dios, el término, póngale el blanco al que apuntan todas sus obras salvadoras, es la alabanza y el honor de su propio nombre. Escuchen. Este tema se repite al menos 3 veces más en estos versículos. En el versículo 6, somos, dice, predestinados para adopción. Noten, para alabanza de la gloria de su gracia. Y miren el versículo 12, Pablo espera en Cristo y dice: a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, nosotros también, habiendo sido convertidos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, disfrutamos todo esto, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué hace Dios todo lo que hace? Te pregunto. ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? ¿Cuál es el gran diseño de Dios en la salvación de los pecadores? No es engrandecernos a nosotros, sino ser engrandecidos por nosotros. Hermanos, Él hace todo lo que hace para la alabanza de su nombre. Y la meta de Dios es la gloria de Dios y la adoración de su pueblo, salvado de todo tribu, lengua y nación bajo el cielo, es alabarle. Nuestra salvación no es el fin, es el medio para un fin mejor. Y ese fin es, ¿qué? La adoración. Esto como una pequeña nota
al margen debería decirnos algo sobre cómo debemos usar las grandes verdades que encontramos en este texto. Y este pasaje es el locus clásicos, uno de los textos clave a los que solemos acudir cuando queremos demostrar la enseñanza bíblica sobre la doctrina de la elección y de la predestinación. Pero recuerdan que aquí se nos enseña que la elección y la predestinación no son un garrote con el cual golpear arminianos desprevenidos. No, son una chispa que debe encender la adoración en los corazones de todos los que las contemplan. Hermanos, son combustible para la alabanza. Si tu comprensión de la doctrina de la elección te convierte en un pugilista, en un peleador, aún no has comenzado a comprender su diseño ni su propósito. Debe convertirte en adorador. Eso es lo que hace en el corazón de Pablo y lo que debe hacer en el nuestro. La salvación es primeramente doxológica. Segundo lugar, la salvación es cristológica. Es decir, está enfocada y centrada en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Nuevamente en el versículo 3, toda bendición espiritual es nuestra. Y preguntamos, ¿dónde? ¿Hay alguna bendición espiritual que pueda encontrarse fuera de Cristo, Pablo? No. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales es nuestra solamente en Cristo. Versículo 3. Somos escogidos y predestinados en Él, versículos 4 y 5, y la gloriosa gracia con la cual hemos sido bendecidos es nuestra en el amado. Versículo 6. Hermanos, la redención por la cruz es nuestra. En versículo 7, ¿en quién tenemos, qué dice? Redención por su sangre. Hermanos, el propósito de Dios fue establecido en Cristo, versículo 9. Y un día todas las cosas serán reunidas. La caída será deshecha. Los efectos de la primera transgresión de Adán serán quitados para siempre. Todas las cosas serán reentregadas. La alineación va a terminar. La armonía será restaurada, trascendida y perfeccionada finalmente en el cumplimiento de los tiempos en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 10. Obtenemos herencia en Él, versículo 11. Esperamos en Cristo, versículo 12. Somos sellados con el Espíritu en Él, versículo 13. Y uno de los grandes temas, quizá el gran tema más que la elección, más que nuestra recepción de la redención y la conversión, es la unión que tenemos con Cristo, los creyentes. Estamos unidos a Cristo en la eternidad, en el plan electivo de Dios.
Estamos unidos a Cristo en el corazón de la historia. Cuando fuimos crucificados con Cristo en el Calvario. Y mientras nuestro representante y sustituto cargó nuestro castigo y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, fuimos unidos a Cristo de manera vital y experimental cuando creímos en el Evangelio. Y en el Espíritu Santo nos dio vida juntamente con Cristo. Y seremos unidos a Cristo en la consumación. Para disfrutar para siempre de una comunión interrumpida con Él. En el cumplimiento de los tiempos, al fin de los siglos. ¡Qué correctivo! Tan vital debe ejercer esto en nuestros corazones, amados. Cuando somos tan tentados a pensar en la vida cristiana como una palanca, nada más, como una palanca, como una herramienta y aún a pensar en Jesús como un medio para un fin. Hermanos, necesitamos a Jesús para que nos bendiga con las bendiciones que necesitamos. Tengo un problema, decimos, así que necesito a Jesús para mi problema. Pablo quiere cambiar, óiganme, escúchenme. Pablo quiere cambiar nuestra manera de pensar para que Jesús no sea una herramienta para otro fin, sino que Jesús sea la circunferencia y el centro de toda nuestra vida cristiana. Que no haya bendiciones, que no haya nada para el cristiano fuera de Cristo, que lo que recibes en el Evangelio no sea un inventario de bendiciones discretas. Lo que recibes en el Evangelio es a Cristo mismo. Vestido de todos sus beneficios. Recibes a Jesús cuando recibes el Evangelio. De modo que comienzas a pensar en términos de comunión y compañerismo con el Salvador. Y mucho menos en términos de cómo consigo las bendiciones que necesito en el camino para cumplir mis propósitos para mi vida. Hermanos, toda nuestra vida queda radicalmente reorientada y reconfigurada alrededor de Jesús. Y ya no alrededor de nosotros mismos. Cuando la visión que Pablo pone delante de nosotros echa raíces en nuestros corazones. La salvación es doxológica y es cristológica. Pablo está procurando encender adoración en tu corazón y su primera estrategia para hacerlo es fijar tus ojos en Jesús. Míralo. En la comunión de la bendita Trinidad, antes de amanecer de la creación, acordando con el Padre llevar a cabo tu salvación, cargar tu pecado y soportar la cruz por ti. Míralo nacido en un pesebre, míralo llevando la cruz, mírale agonizante, maltratado y quebrantado. Míralo cuando el Padre aparta su rostro por ti. Míralo resucitado y reinando, viviendo siempre para interceder por ti. Míralo
derramar su espíritu. Míralo atraerte a sí mismo por el Evangelio. Míralo guardarte, sostenerte y preservarte a través de cada prueba en tu peregrinaje. Míralo. Él te recibe con brazos abiertos. Cuando por fin cruces la meta. Cristo es todo en todo, hermanos. El principio y el fin. El centro y la circunferencia. Él es el siervo y el Señor de nuestra vida cristiana. Pablo quiere que llenemos nuestra visión con grandes vistas de Él, para que nuestros corazones se derritan en asombro, amor y alabanza y comiencen a adorarlo. No vivirás para una herramienta que usas, pero sí vivirás para un Salvador que se entrega a sí mismo por ti. En tercer lugar, vemos en este pasaje, la salvación es trinitaria. La salvación es trinitaria. Estoy seguro de que lo notarán al leer al pasaje. Este es un texto profundamente, escúchenme, es profundamente trinitario. En los versículos 3 al 6, nuestra atención recae en la obra electiva de Dios el Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien, versículo 3, nos bendijo, quien versículo 4 nos escogió y fuimos predestinados y escogidos, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. Y luego en el versículos 7 al 10, el enfoque recae en la obra de Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? ¿Me están siguiendo? ¿Lo ven? En los versículos 7 al 10 tenemos redención por su sangre. La sangre de la cruz. Y nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, es asegurado por Jesús en el Calvario. Y más aún, el plan del Padre, en obediencia al cual Cristo vino al mundo, avanzará un día más allá de ustedes y más allá de todos nosotros y abarcará toda la creación y reunificará un mundo quebrantado y una creación quebrantada. Dios reunirá todas las cosas en Cristo, versículo 10. Esa es la obra de Cristo. Y hermanos, luego en el versículo 11 al 14 vemos la obra de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra conversión. Pablo reflexiona sobre su propia conversión en los versículos 11 al 12 y sobre la conversión de los efesios en los versículos 13 al 14. Y dice que toda la experiencia de la conversión cristiana, de ser llevados a conocer a Jesús, es coronada por la obra selladora del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué dice? Las arras de nuestra herencia. Hermanos, la bendita Trinidad provee el contexto de nuestra vida cristiana. La obra de la Trinidad está entretejida en la trama de nuestra vida cristiana. Y dijimos antes que un tema principal de Efesios es la nueva
comunidad. Pertenecer a la comunidad que el Evangelio crea. ¿Y cuál es esa comunidad? La iglesia. La iglesia de Cristo. Pero detrás y antes de esa comunidad hay una comunidad mucho más misteriosa, gloriosa y hermosa, a la cual somos introducidos para pertenecer. Y hemos llegado a participar en la comunión del Padre, Hijo y del Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Y por tanto hay un sentido real en que al vivir en una generación que anhela comunidad, pertenencia y arraigo, cuando te haces cristiano nunca puedes estar solo porque has sido llevado al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Has sido hecho participante del incesante intercambio de amor y deleite que ha fluido del Padre al Hijo y el Espíritu para siempre. ¡Qué cosa gloriosa es tuya, Hijo de Dios! Escúchenme, nunca estarás solo. Nunca. Las raíces que son puestas para ti cuando eres llevado a conocer a Cristo penetran en la eternidad y en la comunión misma de la deidad. Ser cristiano es participar en un misterio que es profundo, que significa que nunca estarás realmente aislado por completo. Nunca. Esta es la profundidad de tu pertenencia cuando llegas a conocer a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Bueno, la salvación es doxológica, cristológica, trinitaria y finalmente la salvación es completa. Noten cómo comienzan en los propósitos eternos y predestinadoras de Dios el Padre en versículos 4 y 6. ¿Cuándo fueron escogidos los cristianos? Les pregunto. ¿Cuándo? Versículo 4 responde: antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la meta de Dios al escoger y predestinar a los cristianos? Versículo 4. Lo hace para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, noten ahí que nuestra vida cristiana es la consecuencia y no la causa de la elección de Dios. Hermanos, es el fruto y no la raíz. Él no te escogió porque eres una persona maravillosa. No te escogió porque serías bueno. Te escogió para que llegaras a ser bueno por su gracia soberana. No te escogió porque sabía que tú lo escogerías a Él. Te escogió porque sabía que jamás lo escogieras, aparte de su amor electivo. Jamás. Noten que es lo que constriñe e impulsa
la elección de Dios. Versículo 5, miran ahí. Dice, en amor habiéndonos predestinado según el puro afecto de su, ¿qué? ¿De qué? ¿Pueden responder? De su puro afecto, de su voluntad. Solo el propósito de su voluntad. No obligado ni constreñido por nada en la criatura, por nada en ti, sino únicamente por su libre y soberana elección. Lo ha dirigido. Y sin embargo, noten que no es una elección arbitraria ni es fría. Miren otra vez el texto. En amor, ¿qué dice? Habiéndonos predestinado. ¿Por qué eligió salvarte a ti? ¿Por qué? ¿No es el gran misterio? ¿Por qué yo? Es un abismo profundo y impenetrable. El gran misterio, ¿saben? No es por qué no eligió salvar a todos. Hermanos, Dios es libre de tratarnos como merecen nuestros pecados. No está obligado a salvar a nadie. Sería justo al tratar con todos nosotros. Y perfectamente justo al condenarnos por nuestra rebelión y pecado. Y si estás aquí y dices, no creo eso, pues mi amigo, ¿no conoces el Dios de la Biblia? ¿No lo conoces? El gran misterio es porque eligió a salvar a alguno. Si eres cristiano, tú sabes que Él es justo para condenarte en un infierno para siempre. Yo lo merezco. Y si estás aquí y dices, sí, yo no merezco eso. Tú no conoces el Dios de la Biblia. Porque aquí lo estás viendo. ¿Por qué elegiría salvar a alguien? Y la respuesta de nuestro texto es que simplemente amor. Más allá de esto, no podemos ir. No podemos. ¿Te escogió? ¿Por qué? Te escogió porque te amó. Porque te amó. Te escogió antes de que los mundos fueron hechos. Y ahí te amó. Fue movido a escogerte por un amor que es infinito hacia ti, cristiano. Y no porque tú fueras digno de amor. Te amó porque te amó. No hay un porqué detrás del amor de Dios. Qué misterio es, de modo, ¿no te encuentras cantando esto? Cantando mientras todos nuestros corazones y todas nuestras canciones se unen para admirar el banquete. Cada uno de nosotros clama con lengua agradecida, Señor, ¿por qué fui yo invitado? ¿Por qué? Porque fui hecho para oír tu voz y entrar mientras hay lugar, cuando miles
un sinfín, toman la miserable decisión y prefieren morir de hambre antes de venir. Y dice el canto, fue el mismo amor que extendió el banquete, el que dulcemente nos atrajo. De lo contrario, aún nos habríamos negado a probar y habríamos perecido en nuestros pecados. Todo se lo debemos al amor de Dios el Padre en la eternidad, que fijó su deleite en ti, en mí. Te amó porque te amó. Es completa porque abarca la eternidad, pero noten que avanza hacia la historia. Versículo 7, aquí estamos en el punto decisivo de los siglos. Aquí nos encontramos en el versículo 7, en el Calvario, viendo al Dios hombre llevar nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Y de la eternidad pasa la historia y luego avanza hacia el futuro. Versículo 10, el plan para el cumplimiento de los tiempos, de restaurar y reunir todas las cosas en Cristo. Vendrá un día y, hermanos, el pecado desaparecerá para siempre. Todas las cosas serán hechas nuevas y la creación quebrantada será reparada, trascendida y superada en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Hermanos, eternidad, historia y futuro, incluso nuestra experiencia presente está aquí. ¿No es así? Bueno, versículos 13 y 14, noten el patrón del camino de Dios con un alma. Oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Versículo 13, y llegamos a creer y somos unidos a Cristo. Y en ese mismo momento, versículo 14, somos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, quien nos asegura y nos guarda hasta el fin. Oh, mis amigos y hermanos, la elección está aquí, versículos 3 y 6. La expiación y la justificación están aquí en el versículo 7. La adopción está aquí en el versículo 5. La conversión está aquí, versículo 14. Incluso la glorificación está aquí en el versículo 10. Todo lo que necesitamos, absolutamente todo, desde la eternidad y a través de la historia en el presente y hacia el futuro, Dios lo ha provisto para nosotros en Cristo, dice Pablo. Toda bendición espiritual en Cristo. Ese es todo el pasaje. No lo he hecho justicia. Pero eso es todo el paisaje que vemos. ¡Qué panorama es! Hay belleza aquí y hay gloria aquí. Y debería recordarnos de nuestro hogar. Debería haber una conmoción en nuestros corazones que diga esto. Este es el paisaje. Este es el país de la gracia redentora de Dios, desplegándose ante nosotros con todos sus montes y todos sus valles, su belleza, su grandeza, y aquí es donde pertenezco como el Hijo de Dios. Y aquí estoy absolutamente seguro, escogido en el amor del Padre en la eternidad. Estoy comprado por la sangre del Hijo en la historia y soy atraído por el poder del Espíritu Santo en mi experiencia y guardando por Él para la gloria que vendrá.
estamos seguros. Este es tu país, hermano y hermana. Y el contemplar su belleza y su grandeza, ¿no encuentras tu corazón uniéndose al apóstol Pablo con asombro, sin aliento, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda gloria y alabanza, ahora y para siempre? Oh, que el Señor bendiga para ustedes el ministerio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por las abundantes bendiciones espirituales que nos has dado en Cristo. Haz que estas verdades transformen nuestro corazón, que nos lleven a vivir en santidad y nos hagan descansar plenamente en tu gracia soberana. Que salgamos de este lugar alabando la gloria de tu gracia y viviendo para la alabanza de tu nombre. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Y ahora reciben la bendición. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Vayan en paz de Cristo, sirviéndole con gozo, proclamando su evangelio y viviendo para la gloria de Dios. Amén. Están despedidos.